Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en este día de reposo y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy quiero ver con ustedes un tema muy importante para todos nosotros como cristianos, y es el tema de la salvación. Dios desea que toda la humanidad llegue a formar parte de su familia santa en el reino venidero. Como parte de este proceso, Dios está llamando a algunas personas para que hereden la vida eterna al regreso de Jesucristo a esta tierra. Nos dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Jesucristo también dice que nadie puede venir a Él si Dios el Padre no le trajere. La salvación es un tema central en muchas de las iglesias en el mundo. Ellas dicen que para que una persona pueda ser salva, solamente tienen que creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, y ya con eso están salvados, que eso es todo lo que tienen que hacer. No hay que realizar ninguna otra obra, no hay que realizar algún esfuerzo, no hay una acción, es una actitud pasiva. Nada más creer y es todo lo que deben hacer. Pues qué fácil, ¿verdad? Si así fuera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios al respecto de este tema? Me vino una frase de uno de nuestros himnos aquí en la iglesia, el himno 101, Id por todo el mundo. Y ese himno me gusta mucho porque nos habla de nuestra misión como cristianos, la comisión que Jesucristo nos dejó, y en una parte del himno nos dice: quien creyere y se bautice será salvo y los otros no. En Hechos 2 nos habla acerca del primer discurso del apóstol Pedro, ese apóstol que en el pasado tuvo miedo, ¿verdad? Cuando llegó a negar al Señor Jesucristo, cuando él mismo le aseguró que no lo haría. Pero ahora, en Hechos 2, él está lleno del Espíritu Santo, el cual había recibido unos momentos antes, tras la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y después de dar su discurso, vayamos ahí y veamos qué es lo que sucede. Vayamos a Hechos 2. Hechos 2. Y vamos a leer a partir del versículo 37. Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, la multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que eso es a una acción a futuro, gente que Dios llamaría después con el paso del tiempo. Entonces, vemos que no es solo una cuestión de creer, sino que también hay que tomar acción, hay que hacer algo, hay que bautizarnos. La Biblia nos enseña que el bautizo debe ser sumergidos en agua totalmente, y luego, a través de la imposición de manos sobre nuestra cabeza, recibimos una porción del Espíritu Santo de Dios. ¿Y de qué promesa nos habla? Pues la promesa de la vida eterna en el reino de Dios. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo en esta vida. Al final del versículo 39 veíamos que esa promesa no es solamente para nosotros y nuestros hijos,
sino para todos aquellos a quien Dios llame, aquellos de quien Dios tenga misericordia en el futuro y Él quiera que formen parte de su familia o sean parte de los primeros frutos, ya que sabemos que después del regreso, pues Él empezará a trabajar o empezaremos a trabajar con Él si es que llegamos a ese lugar. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pueden anotar por ahí Juan 6:44, que es donde podemos leer esto. La gracia de Dios nos permite obtener el perdón de nuestros pecados, y así la persona encuentra libertad por medio de la obediencia a la ley de Dios. Servimos a Dios obedeciéndole y siguiendo su camino, lo que nos llevará a la vida eterna en su reino. Dios el Padre es quien nos llama, es quien por medio de su misericordia nos escoge y llama a su iglesia. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del conocimiento de su palabra santa, la Biblia. En la parábola del sembrador, Jesucristo nos explica este proceso. Vayamos a Mateo 13. Mateo 13. Y leeremos de los versículos 3 al 8. Mateo 13, 3 al 8. Y nos dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de esta semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, aquí tenemos 4 semillas que cayeron en 4 tipos diferentes de suelo. Las semillas son el llamamiento de Dios hacia nosotros, y el suelo donde cayeron somos nosotros y la importancia que le damos a ese llamamiento por parte de Dios. Nosotros debemos de responder a ese llamado. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, es la acción que debemos de tomar. Pero ¿qué significa esta parábola? Jesucristo mismo dio la respuesta a esto. Pasemos ahora a los versículos 18 al 23, ahí en Mateo 13, versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nosotros, hermanos,
Se supone que somos los descritos como la semilla que cayó en buena tierra y que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es nuestro crecimiento espiritual a través del paso de los años. Cada vez debemos ir creciendo y produciendo buenos frutos. Los frutos del Espíritu Santo que son mencionados en Gálatas 5:22. Y últimamente pues los hemos visto. Aparte de producir estos frutos, nuestra salvación también depende de la observancia y obediencia de las leyes y mandamientos de Dios. Jesucristo en Marcos 12, pasemos por ahí, Marcos 12, versículos 29 y 31, nos da dos mandamientos. Nos dice, Jesús le respondió a una persona que le preguntaba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos o cuál es el mejor mandamiento que existe? Entonces, él le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces Jesucristo nos está diciendo aquí que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo le demostramos nuestro amor al prójimo, a nuestro vecino, a la persona que está en contacto con nosotros? Pues lo hacemos amándolo y tratándolo como a nosotros mismos. Si amamos a nuestro prójimo, pues no le vamos a mentir, no le vamos a robar, no le vamos a producir ningún mal, sino al contrario, trataremos de que esa persona se encuentre bien. Y ahora, ¿cómo le demostramos amor a Dios? Pasamos y veamos la respuesta en Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5 y versículo 3. Nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, a Dios le demostramos amor guardando sus mandamientos y nos dice la palabra que esos mandamientos no son gravosos, no son una carga para nosotros. Al contrario, son para que tengamos una mejor vida. Algunas personas que tuvieron la verdad o la verdadera doctrina por años, llegó un momento en que se descuidaron y aceptaron otras doctrinas. Les dijeron a ellos que ya no era necesario guardar el sábado o las fiestas santas de Dios o las leyes alimentarias de Dios, etcétera. Y su famosa exclamación fue, ya somos libres, ya no hay que guardar la ley de Dios. Pero Jesucristo nos dice en Juan 8, 31 a 32, anótenlo por ahí, nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos dice, y la verdad os hará libres. Tendremos verdadera libertad. Entonces, aquí vemos que somos libres al entender, no solamente al leer, sino al entender y guardar la palabra de Dios, sus mandamientos. Los sábados, tenemos el sábado semanal y los sábados anuales, que son las fiestas de Dios, las leyes alimentarias, los diezmos, etcétera. Satanás es el rey de este mundo y la humanidad está esclavizado por el pecado. Más adelante en el versículo 34, ahí mismo de Juan 8, nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Entonces, hasta aquí hemos visto que para que una persona pueda ser salva, primero debe ser llamada por Dios el Padre. Luego, esta persona debe responder a ese llamamiento, arrepintiéndose, reconociendo que es un pecador, que necesita la ayuda de Dios para cambiar su ser. Entonces, se bautiza por inmersión en agua para perdón de pecados y luego recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de manos sobre su cabeza. Y de ahí en adelante debe vivir el camino de vida cristiana, desarrollando una relación personal con Dios, el Padre, y también con Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¿Cómo? Pues por medio de la obediencia a sus mandamientos y leyes, por la oración, la meditación, el estudio de la Biblia, el ayuno, que son nuestras herramientas espirituales. Entonces, hasta ahora, todo parece ir bien con nosotros, ¿verdad? Pero no podemos dar todo por sentado. No podemos dormitar, hermanos. Debemos estar alertas. Debemos estar velando. Pasemos a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21. Y leeremos los versículos 34 al 36. Nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Jesucristo. Entonces leemos que no debemos estar afanados por las cosas de esta vida, por las cosas del mundo, sino que debemos velar y estar alertas y en oración constantemente con Dios. Debemos fortalecer esa relación personal con nuestro Creador para que podamos ser dignos de escapar de las cosas que vendrán, de poder ser llevados al hogar de protección o que seamos protegidos durante el fin de este mundo. Ahora pasemos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5 y leeremos del versículo 2 al 8. Perdón, se me hace que... No, esa escritura no es. Bueno, como leímos anteriormente, sabemos que el día del Señor vendrá cuando menos lo esperemos. Nadie sabe cuándo va a ser ese día. Sabemos las señales que nos dirá que ese tiempo está cerca, pero vendrá repentinamente y nosotros debemos de estar preparados. Debemos seguir portando esa armadura de Dios descrita en Efesios 6 para mantenernos firmes y poder hacerle frente a nuestro adversario. En el versículo 11 de Efesios 6 dice que nos animemos unos a otros y que nos edifiquemos unos a otros. También debemos estar activos dentro de la obra de Dios. En Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una manera de obedecer y ser hacedores de la palabra de Dios
de animarnos y edificarnos unos a otros es a través del día de reposo, es a través del sábado, de la observancia de este día. El sábado es el día establecido como señal entre Dios y su pueblo. Y esta señal no la puso el pueblo de Israel, no la puso Moisés, no la puso Abraham, sino fue Dios quien la estableció como señal. Pueden leerla en Éxodo 31, del 16 al 17. Pasemos ahí. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces dice que es una señal para siempre entre Dios y su pueblo. Esta es la señal que nos dice que estamos en una de las verdaderas iglesias de Dios, ¿verdad? En la observancia del sábado es una característica. Algunas personas podrían decir, bueno, conozco otra religión que también guarda el sábado, entonces no son los únicos, pero hay una gran diferencia. Ellos no guardan los sábados anuales, las fiestas santas de Dios. Y nosotros sí las guardamos sábado semanal y los sábados anuales. En Levíticos 23, de los versículos 2 al 4, vayamos ahí, Levíticos 23, del 2 al 4, nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y en el versículo 3 nos habla del día de reposo, del sábado. Y en el 4 nos dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y ahí nos está hablando de las fiestas santas de Dios, y de ahí en adelante nos dice las fechas en las que éstas se deben de celebrar. Dios establece una fecha específica para cada una de sus fiestas. Entonces, esa es nuestra diferencia con las otras religiones que guardan el sábado, pero no guardan las fiestas santas de Dios. Entonces, esa es una señal de que estamos en una de las verdaderas iglesias de Dios. El sábado también es un mandamiento de prueba. De los 10 mandamientos, es el único que es excluido en todas las otras religiones denominadas como cristianas alrededor del mundo, ya que ellas guardan el primer día de la semana, que es el domingo. Pero, ¿le estamos dando la importancia y el respeto debido a este día de reposo? ¿O lo tomamos como cualquier otro día en el que podemos hacer las cosas que a nosotros nos gustan? Debemos tener cuidado, hermanos. Cuando Dios nos da a entender alguna verdad de su santa palabra y nosotros la ponemos en práctica, Dios nos irá agregando más, irá sumando. Pero cuando dejamos de practicar lo que sabemos, lo iremos olvidando. Es como cualquier habilidad, si nosotros dejamos de practicar algo, vamos perdiendo esa habilidad. Si empezamos a dejar de congregarnos en sábado, por razones que no sean de enfermedad o causas mayores, estamos restándole importancia a esa marca, a ese sello único entre Dios y su pueblo. A veces los hermanos pueden empezar a faltar porque tienen que ir a trabajar, o porque están cansados, o tienen una fiesta, un evento deportivo, un convivio familiar, etcétera. Lo peligroso de esto es que a veces creemos que no pasa nada, que Dios entiende nuestra situación,
Pero la verdad es que no tenemos justificación. Nada de lo que nosotros creamos será válido para Dios. En Isaías 55, versículo 8, Isaías 55, versículo 8, leemos que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. ¿Qué pasa cuando una persona realiza seguido una actividad? Bueno, eso se empieza a volver un hábito. Y si ese hábito es desobedecer a Dios y continuamos haciéndolo, nos puede traer problemas a nuestra vida, ya que le estamos restando importancia a lo que Dios nos ordena. No son sugerencias de Dios, son mandamientos que debemos obedecer. En Santiago 2, versículo 10, Santiago 2, versículo 10, nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, nadie está exento, ¿verdad? Todos nosotros tenemos debilidades, pecados en los que tenemos que ir trabajando, pero tenemos que tomar responsabilidad y trabajar en ellos para evitar continuar haciéndolos. Una descripción de la observancia del día de reposo la podemos encontrar en Isaías 58. Vayamos allá, al libro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58 y leeremos los versículos 13 y 14. Nos dice lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Entonces aquí Dios dice que nos va a traer o a dar bendiciones si lo guardamos debidamente. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Debemos andar en el camino de vida de Dios y no en nuestros propios caminos. El sábado, por la observancia de este, comienza desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. La duración de los servicios son solo 2 horas aproximadamente, pero la observancia del día santificado por Dios como día de reposo termina hasta la puesta del sol. Tomé este ejemplo del día de reposo porque, como vimos, es la señal entre Dios y nosotros, su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos áreas de oportunidad que debemos ir mejorando con la ayuda de Dios. Debemos pedirle en oración que nos muestre dónde estamos fallando y que nos ayude a corregir esa falla, para así día a día podamos parecernos más a nuestro hermano Jesucristo, quien es nuestro modelo a seguir. Es a quien nosotros debemos imitar. Es en quien debemos estar comparándonos para medir nuestro progreso o nuestro crecimiento espiritual. No nos vamos a comparar o a medir con otro hermano. ¿Por qué? Porque él también tiene fallas. Todos tenemos fallas. El único ser perfecto es Jesucristo y es nuestro estándar a seguir. Anteriormente leíamos acerca de la parábola del sembrador en Mateo 13, 18 al 23. Jesucristo da la explicación de esa parábola. Una semilla plantada en buena tierra germinará y logrará que salga una planta y que ésta crezca hasta convertirse en un arbusto o en un árbol. Pero en el versículo 21 nos dice que las aflicciones pueden ser problemas laborales, personales, de pareja, etcétera,
pueden hacer que la planta sea de corta duración. En el versículo 22 dice que el afán de este siglo, la amistad con las cosas del mundo, los distractores y las cosas que nos alejan de tener una verdadera relación personal con nuestro Dios, y el engaño de las riquezas, la codicia, la avaricia, el deseo de tener más y más sin estar satisfechos, ahogan la planta y no produce fruto. Entonces, una planta sin suficiente raíz o que tiene falta de nutrientes robados por otra planta, que en la parábola es el caso de los espinos, se ahogará y hará que ésta muera. Jesucristo nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Todo árbol bueno da un buen fruto. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa con él? Es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Pueden leerlo en Mateo 7, versículos 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. ¿Pero qué creen? Él no está buscando en el mundo. Él está buscando a los hijos de Dios. Él nos está buscando a nosotros. Por lo tanto, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No olvidemos que nuestra oportunidad de recibir esta salvación es ahora, es hoy. Estamos siendo llamados hoy. Nosotros no tendremos otra oportunidad después, como es el mundo, ya que Dios no está trabajando con ellos. Dios está trabajando con nosotros. Por eso somos esa buena semilla que responde de buena manera al llamamiento de Dios. Las otras semillas, como veíamos, se ahogaron o no tenían suficiente raíz y murieron. Pero nosotros, a pesar de ser esa buena semilla, también podemos llegar a morir. Es como una plantita, una planta crece. Si no tiene el cuidado suficiente, pues se va a morir. Si crece con otras plantas a su alrededor y esas le quitan los nutrientes, va a hacer que esa planta buena muera. Entonces no podemos permitirnos ahogarnos con otras cosas, con las cosas del mundo. En Apocalipsis 2 y 3 leemos acerca de los mensajes a las 7 iglesias, que era en una visión, ¿verdad?, que Jesucristo reveló. Y cada una de esas iglesias tiene características diferentes a las otras, pero a cada una de estas Dios les hace recomendaciones para que puedan recibir la salvación. Por el momento solo se las mencionaré. Ya en su casa pueden estudiar esos 2 capítulos y estudiarlos detenidamente. Dios les dice a estas 7 iglesias: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, lo que es retomar ese primer amor. No temas en nada de lo que padecerás. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Arrepiéntete. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con barra de hierro y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hasta aquí hemos visto que las iglesias denominadas cristianas en todo el mundo enseñan que con solo creer en el nombre de Jesucristo van a ser salvos, que no tienen nada más que hacer para ganar la vida eterna o obtener la salvación de parte de Dios. Sin embargo, la Biblia y Dios nos enseñan que para poder ser salvos, para heredar la vida eterna y formar parte de la familia de Dios en su reino venidero, debemos no solo creer, sino tomar acción. Debemos responder al llamamiento de Dios como esa semilla en tierra buena y producir frutos. No podemos rendirnos. Debemos perseverar en la obediencia de los mandamientos y leyes de Dios. Para finalizar, hermanos, pasemos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Y leeremos los versículos del 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que tengan un feliz sábado, hermanos.